Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tratamiento o procesamiento de datos personales y en particular cuáles eran las causales de habilitación que la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada o sobre protección de datos personales establecía. Hablamos de que eran dos causales las principales. Una era que la ley lo permitiese, y la segunda era que se contara con un consentimiento informado, previo y por escrito del titular. Dentro de que la ley lo permitiese, se encontraban las excepciones contenidas en la ley 19.628 y que una ley particular estableciera la habilitación, como por ejemplo la habilitación que tiene el registro civil para celebrar convenios con otros organismos públicos y privados. Y dentro de las excepciones de la ley 19.628 se encuentra que el dato se encuentre en una fuente contenida fuente accesible al público, que el dato sea procesado por un organismo público dentro de sus competencias, que se trate de un dato que esté siendo procesado por alguna organización de naturaleza privada para el beneficio de sus afiliados, eh, que se trate de un dato que es necesario para la determinación de un beneficio de salud, dentro de otras excepciones muy particulares. Entonces ustedes ya saben cuál es el ejercicio que tienen que hacer al momento de enfrentarse a la interpretación de un caso concreto de protección de datos personales. Lo primero que tienen que hacer, es lo que hablamos en la primera clase, es decir, bueno, ¿este dato es un dato personal o es un dato estadístico? Para eso, si es un dato personal, ya se acuerdan que tienen los tres elementos. Que se trata de información, que existe un nexo, y que ese nexo permita vincular el dato con una persona natural, determinada o determinable, y cuáles son, en el fondo, los estándares para determinar cuándo una persona es determinable. Y luego, una vez que ya decidieron o llegaron a una conclusión sobre si el dato es personal o no es personal, en el primer caso se aplican todos los deberes y derechos establecidos en la ley 19.628, y en el segundo caso no, tienen que pasar a discernir si ese dato puede ser procesado por el tercero o no puede ser procesado. Y para ello tienen que ponerse en alguna de estas causales de la ley 19.628. Lo permite la ley, cuenta con consentimiento, se encuentra en una fuente accesible al público, me habilita algún cuerpo legal especial, es un organismo público dentro de sus competencias. Entonces, si no están dentro de alguna de esas causales, simplemente no pueden procesar el dato. Y lo que vamos a ver hoy día van a ser, por un lado, algunas cosas que nos quedan pendientes de la ley 19.628, algunas reglas especiales, y luego vamos a ver los mecanismos de control. Es decir, cómo todos estos derechos, requisitos y deberes contenidos en la ley 19.628 pueden hacerse efectivos. Entonces, ¿ustedes conocen el término Catch-22? ¿Catch-22? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguna película? ¿Alguna serie? Viene un libro que se llama Catch-22, Muy bueno el libro. ¿no? No, Sí, sí. Ya. Bueno, pero Catch-22 es un libro muy bueno, que se los recomiendo mucho, que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y Catch-22 se ha transformado en una especie de término que se utiliza para describir una situación paradojal en donde el individuo, por las reglas que están establecidas de forma exógena, se encuentra en una situación de la cual, una situación generalmente absurda, de la cual no puede salir, porque cualquiera de las soluciones que se planteen se anulan mutuamente. Entonces, en el libro Catch-22, que creo que hay una serie, buscando la imagen encontré que había una serie muy reciente que no he visto. El libro se trata de un piloto de la Segunda Guerra Mundial eh, que no quiere volar porque no quiere morir. Entonces empieza a revisar el manual, o no sé, el reglamento de los pilotos y lo que sea, y se encuentra con que él puede eximirse del servicio si un psiquiatra lo considera que tiene problemas mentales o que no se encuentra estable psiquiátricamente. Entonces el tipo va a donde un psiquiatra para que el psiquiatra lo declare loco, y dentro de la conversación él dice que tiene mucho miedo a morir. Y la conclusión del psiquiatra es que esta persona está sana porque
en la medida en que tiene miedo de morir, eso es una demostración de que él no está loco. Entonces, él se encuentra en una situación paradojal en donde quiere dejar de pelear y para eso tienen que declararlo loco, pero trata de que lo declaren loco y como se quiere salvar de morir, eso es una prueba de su sanidad y por tanto se encuentra en una situación paradojal en donde cualquier cosa que haga, finalmente igual tiene que ir a volar y arriesgarse a morir. Entonces, Catch-22, que ustedes lo pueden agregar a su diccionario, es un término para describir esas circunstancias generalmente dadas por reglas que se anulan mutuamente y que dejan a la persona en una situación paradojal sin escapatoria. Lo vamos a ver por qué en algún momento esta regulación de protección de datos personales deja en esta situación a los titulares. Pero vamos a terminar primero con las reglas o los artículos que todavía no revisamos de la Ley 19.628. La primera de estas reglas tiene que ver con el procesamiento automatizado de transmisión de datos. Y esto generalmente se regula a propósito del flujo transfronterizo de datos personales. Eso significa cuando una empresa o un tercero es capaz de generar una transmisión de datos, en este caso transmisión automática, de datos fuera de la jurisdicción chilena. Los europeos, por ejemplo, tienen una regla bien particular en donde, como ellos tienen un estándar muy alto de protección de datos personales, el país, para ser un país que esté habilitado para recibir datos de ciudadanos europeos, tienen que haber sido declarados país adecuado en términos de nivel de protección. Es decir, la Unión Europea tiene que haber certificado que ese país cuenta con una legislación que otorga no un nivel necesariamente equivalente, pero sí de cierto nivel que ellos denominan adecuado, que permita, en el fondo, resguardar los derechos de los ciudadanos europeos. En Latinoamérica, solamente Argentina y Uruguay cuentan con ese nivel de protección de forma tal de ser considerados adecuados. Por tanto, Chile hoy día no puede recibir datos, no puede ser tercerizado, es decir, porque no se le pueden enviar datos de ciudadanos europeos porque los europeos consideran que nuestro nivel de protección no es el adecuado. En cambio, la legislación interna, en la Ley 19.628, en el artículo 5, se permite este procesamiento automatizado de transmisión en la medida en que guarde relación con las tareas y las finalidades de los organismos participantes y que exista una individualización de la persona que hace esta solicitud de datos, que se establezca el motivo y propósito del requerimiento y que se establezca cuál es el tipo de dato que se va a transmitir. Fíjense que aquí hay un error en el artículo y establece que se puede realizar la transmisión en la medida en que los datos solicitados guardan relación con las tareas y finalidades de los organismos, pero no con la finalidad por la cual los datos fueron recogidos originalmente. Entonces ahí hay claramente un error, porque puede ser que un organismo requiera ciertos datos, van dentro de su giro, pero que los datos hayan sido recogidos por una finalidad distinta. Entonces eso genera un cierto nivel de intervención hacia el titular. Y las reglas que, en el fondo, posteriores en el mismo artículo establecen que este requerimiento debe ser evaluado por el responsable que recibe la solicitud, pero que la responsabilidad siempre será de aquel organismo que realiza la petición. Luego, una vez que el organismo que es requerido entrega la información, el receptor está obligado a solo utilizar los datos para los fines que motivaron la transmisión. Es decir, ahí sí hay una aplicación del principio de finalidad, en el sentido en que si yo solicité los datos para el objetivo A, lo tengo que seguir utilizando para el objetivo A. A diferencia de en la primera etapa, en donde se exigía que hubiese una concordancia, no entre los datos, entre la finalidad de los datos obtenidos o recogidos originalmente, sino que entre el giro o la actividad del organismo que solicita y los datos que son solicitados. Luego, hay una repetición de la excepción de fuente accesible al público, en el sentido en que este cumplimiento de el principio de finalidad no tiene que respetarse si estos datos son obtenidos de una fuente accesible al público, que es una reiteración que no era necesaria, porque eso aplica para cualquier dato obtenido de una fuente accesible al público. Y hay una excepción respecto de los datos que son transmitidos a organismos internacionales
en cumplimiento de tratados o convenios vigentes. Entonces estas son las reglas de bastante menor rigurosidad que se aplican en el ordenamiento jurídico chileno respecto de la transmisión automatizada de datos, generalmente a jurisdicciones distintas. Vamos a ver en la próxima clase sobre el proyecto de ley de datos personales, que el proyecto eleva bastante el nivel, no a los estándares de la Unión Europea, pero sí eleva bastante el nivel a pesar de que cuenta con bastantes excepciones. Entonces esas son las reglas para la transmisión automatizada de datos. Luego tenemos el artículo 6, que es una especie de consecuencia de los principios generales que vimos en la primera clase sobre protección de datos personales. Entonces, por ejemplo, el artículo 6 establece que los datos deben ser eliminados o cancelados cuando dejen de tener un fundamento legal o cuando hayan caducado. Esa obligación legal que pesa sobre los responsables de base de datos, ¿consecuencia de la aplicación de qué principio que vimos en la clase ustedes creen que es? Si no contestan, tengo que elegir uno al azar, así que les ¿Principio recomiendo de contestar. finalidad? ¿Perdón? ¿El principio de finalidad? Podría ser, pero no es el principio de finalidad. Profesor, creo que había un principio que hablaba de que los datos tenían que ser de calidad o correctos. El tema de la caducidad puede tener que ver con eso. Sí, en la segunda parte sobre caducidad, efectivamente puede ser un reflejo del principio de calidad en la medida en que si los datos caducan dejan de reflejar la realidad y por tanto podría ser una aplicación del principio de calidad, pero en realidad aquí hay una aplicación de dos principios. El primero, el principio del tratamiento legítimo, es decir, el primer principio que vimos, el principio de legalidad, en la cual solamente se pueden tratar datos personales en la medida en que uno esté habilitado por la ley, y por tanto, una vez que dejan de carecer de fundamento legal, deben ser eliminados o cancelados. Y por otra parte, del principio de proporcionalidad, que era una aplicación, si se acuerdan, en el fondo, que exista un nexo, un vínculo entre el nivel de afectación del dato que puede existir y los datos que son solicitados. Y eso genera este tema de la proporcionalidad respecto de los datos que son recogidos, pero también por cuánto tiempo se almacenan. Y una vez que dejan de tener un fundamento legal para su procesamiento o son caducos, tienen que eliminarse, y eso es una aplicación del principio de proporcionalidad. Luego pesa sobre los responsables la obligación de modificarlos cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. Ese es re fácil. ¿Aplicación de qué principio es ese? Calidad. Una aplicación del principio de calidad, es decir, ya que los responsables tienen el deber de que los datos reflejen la realidad, ellos tienen la obligación activa, es decir, no solamente de responder a las solicitudes de rectificación, sino que, en el fondo, ellos monitorear que los datos efectivamente reflejen la realidad y, por tanto, deben modificarlos al momento de darse cuenta que son erróneos, inexactos, equívocos o incompletos. Entonces, por ejemplo, ICOM tiene la obligación de actualizar mis datos si yo pago mis deudas. O el CERVEL tiene la obligación de efectivamente cambiarme su inscripción una vez que yo actualice mi domicilio, etcétera, etcétera. Luego tiene la obligación de bloquear los datos cuando la exactitud de ellos no pueda ser establecida de forma, en el fondo, verídica. Y luego, eso habíamos hablado de por qué el principio, o sea, por qué la acción o el derecho a bloqueo no se utiliza mucho, solamente se utiliza cuando se está decidiendo respecto de la naturaleza del dato, si es equívoco, si es inexacto, si es caduco, y una vez que se determina esa caducidad, inexactitud, pasa a su eliminación o a su rectificación. Entonces, generalmente es un estadio un poco intermedio. Y luego, en el último inciso, una repetición de que el responsable siempre tiene que atender a las solicitudes de los derechos de los titulares, que como vimos en la clase pasada, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y por tanto el responsable siempre tiene que procesar la eliminación, modificación
bloqueo de datos al requerimiento del titular, y hoy día cuando veamos el procedimiento, vamos a ver cómo los titulares efectivamente hacen efectivo esos derechos. Luego tenemos los datos de carácter financiero, cuya aplicación es el famoso DICOM, que es por lejos los artículos que han sido más modificados de la ley. El año 2015, con la ley Chao-DICOM, que fue impulsada por el senador Arboe, y muchísimas veces, las veces que se han modificado la ley de ISO 16128, siempre ha sido relacionado con estos datos de carácter financiero, porque son los que han tenido un impacto mayor en la población. No sé si ustedes son un poco chicos, pero hace 10 años, hace 8 años, el tema del DICOM era algo que salía constantemente en las noticias, y por tanto para los políticos, en el fondo, abordar este problema social que generaba el DICOM era muy rentable, y efectivamente, por otro lado, efectivamente generaba un impacto muy negativo en la población. Entonces las obligaciones de carácter financiero solamente están circunscritas, estos datos de carácter financiero, a aquellos contenidos en letras de cambio, pagarés, cheques protestados o incumplimiento de distintos tipos de créditos mutuos, hipotecarios, etcétera, etcétera. Son esos datos los que el ordenamiento jurídico permite que sean procesados con este objetivo macroeconómico de mantener la cadena de pago. ¿Y cómo se hace efectivo este procesamiento? A través de un instrumento que se llama el boletín comercial. El boletín comercial es un registro de carácter público, pero que hasta cierto punto es procesado por estas entidades de evaluación de riesgo comercial, cuya empresa más importante es Equifax, que antes era conocido como DICOM. Y lo que hacen estas empresas es justamente evaluar el riesgo, el comportamiento financiero y comercial de los ciudadanos. Y lo que buscan es efectivamente entregarle a los bancos y otras instituciones financieras una evaluación de cuál ha sido tu comportamiento financiero. Entonces te ponen un puntaje de 1 a 1000, y si tú nunca has tenido un cheque protestado, tú nunca has incumplido una obligación financiera, tú nunca has fallado en una cuota, tienes un puntaje de 1000. Pero si ya tienes 2 créditos, eso te hace un poquito menos confiable, porque, bueno, si vas a pedir otro crédito y ya tienes 2, entonces tu posibilidad de fallar en los pagos es mayor. Y si ya pasaste a DICOM en algún momento, en el fondo no cumpliste tus obligaciones financieras, eso los bancos y las instituciones financieras lo comunican a este boletín comercial, y luego estas entidades de gestión de riesgo financiero en el fondo generan estas evaluaciones. Y muchas de estas reglas que vamos a ver fueron reglas que fueron siendo incorporadas a la ley justamente para proteger a las personas de estos mecanismos de evaluación de riesgo y de scoring o de puntaje respecto de su historial crediticio. Entonces, por ejemplo, una de las nuevas reglas es que no se pueden comunicar esta situación luego de 5 años desde que se generó esa obligación, o de que la obligación fue extinguida o pagada. Y ese fondo no se puede transmitir esa obligación al boletín comercial. Y luego, una de las principales incorporaciones de esta ley es la ley 20.575, que es la ley que se llamaba Chao-DICOM, y lo que vino a hacer esa ley fue a reforzar el principio de finalidad respecto de estos datos de carácter financiero. Y lo que vino a establecer la ley era algo que antes, nuevamente, se tenía que cumplir, pero no se cumplía, y era establecer específicamente que estos datos de carácter financiero solamente pueden ser accedidos por instituciones financieras, bancos o instituciones crediticias. Lo que pasaba antes es que cualquier persona podía pedir el DICOM de cualquier otra persona. Entonces yo iba, pagaba 5.000 pesos en cualquiera de estos negocios que tienen acceso al sistema de DICOM, y yo podía sacar el DICOM de cualquier persona. ¿Cuál era el problema? El problema era que, por ejemplo, tú postulabas a un puesto de trabajo, y lo que hacían los empleadores era que sacaban por 4.000 pesos o por 5.000 pesos el informe de DICOM de cada uno de los postulantes, y buscaban excluir a aquellas personas que tuviesen deudas de los procesos de
selección de personal. Y eso generaba un catch-22. En el fondo, estas personas entraban en una especie de círculo vicioso de, bueno, tengo deudas porque no tengo trabajo, pero trato de encontrar trabajo y no encuentro trabajo porque tengo deudas. Y como no encuentro trabajo, sigo teniendo más deudas, y mientras más deudas tengo, menos posibilidades tengo de encontrar trabajo. Entonces se encuentra en una situación paradojal de que cualquiera de las vías de acción que tienen se cancelan mutuamente y por tanto se anulan y se encuentran en esta situación de la cual simplemente no hay escapatoria, así como se encontraba el piloto en el libro de Catch-22, en donde cualquiera de las soluciones llegaba por las reglas, en el fondo paradojales y contradictorias, simplemente no podía salir. Eso le pasaba a muchos trabajadores chilenos, entraban en este círculo vicioso de deudas y desempleo, y eso era muy, muy, muy complejo para, en el fondo, para la situación económica, social de muchas personas. Entonces lo que se hizo fue restringir, es decir, reforzar el principio de finalidad, cuya aplicación anterior ya debería haber aplicado, se había aplicado de esta manera, a que solamente el titular y las instituciones financieras y de crédito, que son las que realmente necesitan esta evaluación para efectos de, por ejemplo, evaluar si una persona cumple con las características para entregarle por ejemplo, un crédito hipotecario, pero se excluía cualquier tipo de tercero de poder solicitar esta información. Y al mismo tiempo se prohibía absolutamente la utilización de estos antecedentes para actividades como no sé, selección de personal y cosas por el estilo, y también se prohibió la incorporación en el boletín comercial de deudas que fuesen eh, productos del servicio de pagos de servicios básicos, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, las carreteras concesionadas, que bueno, uno podría discutir si son servicios básicos o no. Y ahora pronto se va a promulgar la ley que también se llama Chavo DICOM, que es justamente para que las deudas de los créditos universitarios no puedan ser comunicadas al boletín comercial. Y por otro lado, la ley 19.628 prohíbe la generación de predicción de riesgo comercial que no se encuentre basado en antecedentes específicamente objetivos. Es decir, se prohíbe la utilización de, no sé, de qué colegio saliste, si eres una persona que milita o no milita, si eres una persona que tiene tal o tal otra afinidad, sino que tiene que ser en base a antecedentes de carácter objetivo, como cuáles son tus propiedades, cuál ha sido tu comportamiento previo de pago, pero se prohíbe la utilización de estos otros factores exógenos. Por ejemplo, en otros países se utilizan las redes sociales, se analizan cuáles son las redes sociales en busca de ciertos términos y eso se incorpora dentro de esta evaluación de riesgos. Ahora, el problema es que esto es una obligación legal, pero es muy difícil de hacer efectiva porque nadie sabe nadie se puede meter de los bancos para ver cuáles efectivamente los antecedentes que utilizan para hacer estas evaluaciones, y eso lo vamos a ver en la clase del proyecto de ley, cuáles son los eventuales mecanismos para efectivamente controlar cuáles son los datos que un responsable de base de datos puede meter en la juguera para generar estos perfiles y generar estas evaluaciones de riesgo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Sí, profesor, acá tengo una duda. Sobre el artículo 9 que está al final, eh, entonces implica que no puede eh, crearse información inferida a partir de estos datos. Sí, en el fondo, en la medida en que es que información inferida parece muy, muy, muy sofisticado, pero es un término bien amplio. En el fondo, en la medida en que yo saque una información, no es que, en el fondo, si yo tengo el dato A, B, C, D, y a partir de esos 4 datos saco el dato E, que es un dato distinto, eso ya es información inferida. Entonces, por ejemplo, la evaluación de riesgo de DICOM es un ejemplo de un dato inferido. En el fondo, ellos tienen tu comportamiento de pago, tienen otras bases de datos que nadie sabe de dónde la sacan, y obtienen información de fuentes accesibles al público y lo meten en un algoritmo
y a partir de eso generan un puntaje de 1 a 1000. Ese dato de 1 a 1000 es un dato que no estaba en los datos que ellos usaron en los datos, en el fondo base, en los datos duros utilizados, sino que es un tercer dato. Y por tanto ese dato de 1 a 1000 es un dato inferido. A partir de los datos con que ellos contaban, generaron un nuevo dato que es en el fondo tu evaluación de riesgo. Y eso es un dato inferido en el fondo. ¿Con eso Ah, ok. respondo tu pregunta? Sí, gracias, Luego profe. tiene el dato A, que es cuántos créditos has pedido. El dato B, que es dónde vives. El dato C, que es cuántas veces has tenido cheques protestados. Dato F, que es X. Y a partir de esos datos sacan un dato G, que es tu probabilidad de incurrir en mora en un futuro proceso financiero. Y por tanto, ese dato G es un dato inferido. Es un dato que se obtiene a través del procesamiento de los datos originales. Entonces, si entendí bien, no podrían, por ejemplo, tener un dato E que no esté basado en información objetiva para el momento de realizar la evaluación de riesgo, ¿cierto? Exactamente. Ah, ya, Ahora, ok. hay dos problemas de observancia. Uno es cómo tú te metes en esa caja negra del algoritmo para enterarte de qué es lo que DICOM efectivamente pone o no pone en la juguera. Y segundo, que este tema de una información objetiva es bien discutible. Cuando es objetivo si yo vivo, o sea, si yo estudié en el X colegio o colegio Y, pero es objetivo para efectos de evaluación financiera si yo hace 30 años estudié en un colegio particular o un colegio público. Es un dato objetivo. ¿Tú estudiaste o no estudiaste en un colegio? ¿Es un dato objetivo respecto de la evaluación financiera o es un dato que se presta para el clasismo, para la discriminación, etcétera, etcétera? Cristóbal tiene otra pregunta. Pregunta si el boletín comercial solo contiene información que se envía a bancos e instituciones financieras. Justamente eso fue uno de los cambios que se estableció. Y antes uno podía sacar el DICOM de cualquier persona. Me acuerdo que eh, era muy común, por ejemplo, cuando se generó una polémica de un técnico de la selección chilena que había negociado un contrato muy millonario. Bueno, él dijo que en el fondo haya ido a DICOM y 40 personas hayan sacado su boletín comercial. Entonces, antes, cualquiera podía sacar el boletín comercial de cualquier otra persona. Y lo que hizo la ley 20.575, reforzando este principio de finalidad, es decir, no, la finalidad del boletín comercial es que las instituciones financieras tengan información suficiente para evaluar a aquellas personas que quieren sacar un crédito. Porque claro, si tiene sentido para mantener la cadena de pagos, que las instituciones financieras sepan si alguien ha incurrido en el fondo, en incumplimiento de sus obligaciones financieras para efectos de saber si le van a dar un siguiente crédito. Pero la finalidad de esa información es específicamente esa, y por tanto solo esas instituciones deberían poder tener acceso a esa información y no otras. Porque si otras instituciones tienen acceso a esa información, va a ser para otra finalidad, para discriminar en el trabajo, para exponer esa información, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo que establece la ley 20.575 es que efectivamente solamente las instituciones de crédito o bancarias pueden tener acceso a esa información y por supuesto el titular también tiene acceso porque es su información. La forma en que estas empresas de evaluación de riesgo han encontrado para eludir esta prohibición es que en los contratos agregan cláusulas con mandatos. Entonces uno firma un contrato, no sé si han visto alguna vez un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento uno genera un mandato en una de las cláusulas para que tu arrendador pueda ir a sacar tu DICOM. O generas un mandato para que si tú incumples el pago de tu arriendo por 2 meses seguidos, te incorporen en otro registro de Equifax, que es el registro de arrendadores morosos. Y eso se hace a través de un mandato, que uno podría discutir si es una cláusula abusiva dentro de un contrato de adhesión o lo que sea. Es un mandato dentro de estos contratos de arrendamiento u otro tipo de contratos. ¿Más preguntas? Ya. Profesora, ¿Sí? que podría ser que también el hecho de cómo era antes, cómo funcionaba DICOM, podría hacer que la gente esté menos dispuesta a pedirle dinero a instituciones establecidas y prefiera
formas menos formales de crédito? Esa es una buena pregunta. Yo creo que, no me acuerdo cuando A hicimos un miedo de informe que... con Patricio Velasco sobre este tema, nos metimos a investigar harto porque esto se investigó bastante, pero no me acuerdo de haber visto algún tipo de investigación cualitativa en el fondo de el efecto de esta regulación en el comportamiento financiero de las personas, y si en el fondo si esto generaba una especie de incentivo para recurrir a prestamistas o, Loan sharks. claro, en el fondo, o acceso a crédito de mecanismos informales. Tiene sentido, pero yo no sé si existe algún tipo de investigación que haya medido ese impacto. Lo que sí estaba muy medido era el impacto que generaba en esto en las personas, en el fondo. Muchas personas que, en el fondo, nunca podían volver a encontrar trabajo, que se transformaron en una especie de parias en la sociedad, porque se generaba este círculo vicioso de crédito y deuda, y eso efectivamente era una necesidad muy sentida por la población y generó este cambio legislativo. Ya, entonces, luego de las reglas especiales sobre datos financieros, tenemos reglas especiales sobre el registro de condenas, faltas y infracciones disciplinarias. Es una especie de derecho al olvido muy antiguo. Eh, y esto establece reglas especiales que en el fondo buscan cautelar la capacidad de los individuos de reinsertarse en la sociedad y que el hecho de haber cometido en algún momento un delito, un crimen, una falta, no se transformara en un impedimento para que ellos se reinsertaran en la sociedad en términos económicos, en términos sociales, en términos humanos, etcétera, etcétera. Y lo que establece es que no pueden comunicarse los registros de las infracciones penales o administrativas una vez que o la sanción o la pena hubiesen prescrito. Eso se encuentra en el artículo 21 de la ley 19.628. Y los organismos que se encuentran exceptuados de esta, de esta obligación son aquellos que están vinculados con justamente la finalidad de la persecución penal, entonces los tribunales de justicia, y otros organismos dentro del ámbito de su competencia como Gendarmería, el Ministerio del Interior, y otros organismos que tengan que ver en el fondo con la PDI, en el fondo que requieran efectivamente cuál es el historial de criminalidad de los individuos. Sofía, no, tu pregunta de que no habías entendido era respecto de las condenas, infracciones y faltas o respecto de las obligaciones de carácter financiero. Ya. Lo que busca el artículo 21 es que no se puedan comunicar el dato, es decir, el registro, y que no se pueda comunicar a ninguna persona. En el fondo es que el dato no sea comunicable, no pueda ser transmitido, no pueda ser cedido a ningún tercero si la sanción ya se encuentra prescrita o ya se encuentra cumplida. Y lo que se busca es que ese dato, esta persona estuvo condenada por tal y tal y tal, se mantenga dentro de solo ciertos ámbitos. Por ejemplo, de los tribunales de justicia. Por ejemplo, de carabineros y la policía de investigaciones. En el fondo, que el dato, esta persona tiene este historial, solamente sea accesible por ciertas instituciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo entendido que no sé, para ser director de colegio se solicita esta información. Y esta información lo que busca es que solamente ciertas instituciones para el cual este dato en particular es relevante tengan acceso, pero que no pueda tener acceso, por ejemplo, una empresa cualquiera al momento de contratar a sus trabajadores. Y lo que están exceptuados de esta obligación son justamente estos organismos que eh, están relacionados con el ámbito de la criminalidad, y respecto de estos organismos se establece el deber de guardar reserva o secreto de estos antecedentes.
Ahí de nuevo hay una especie de trampita, porque en el fondo yo como titular siempre puedo solicitar mi certificado de antecedentes porque son mis datos. Entonces hay una especie de triangulación. No puede llegar la empresa y pedirlo directamente, pero en la medida en que el titular los puede pedir, puede indirectamente solicitarlos. No sé si eso responde a tu pregunta, Gonzalo, pero en principio eso debería ser considerado, en el fondo, algo que si se recurriese a tribunales debería ser declarado ilegal, en el fondo, que tu empleador te obligue a presentar tus antecedentes penales como eh, antecedente necesario para la obtención de un puesto de trabajo, en la medida en que ese dato no sea relevante para ese puesto de trabajo. Se entiende que, por ejemplo, una persona que trabaja como gendarme no tenga antecedentes penales, o una persona que trabaja con niños, o una persona... ¿se entiende? Luego tenemos la otra categoría de datos que son los datos de carácter médico, los vimos a propósito de los datos sensibles, y justamente porque son datos sensibles, la ley 19.628 establece una serie de disposiciones especiales respecto de los datos médicos. Esto se encuentra en el último artículo de la ley 19.628, que declara que, esto es bien amplio, las recetas, exámenes o servicios relacionados con la salud son de carácter reservado. Entonces, si ustedes le hacen una receta por un medicamento y esa receta tiene su nombre, ese dato siempre tiene que ser reservado. Y por tanto, solamente puede tener acceso a aquellas instituciones o aquellos individuos que ustedes como paciente consienten expresamente. Y ese consentimiento, Rocío, te escucho. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Tengo una duda respecto, por ejemplo, a la colisión que habría en el caso cuando la universidad nos pide justificar por qué estamos, por ejemplo, faltando a cierta evaluación con ciertos diagnósticos que, por ejemplo, uno no quisiera compartir. Eso es una buena pregunta, en el fondo. Claro, cuando tú quieres resacar una prueba o algo por el estilo, te exigen un certificado médico. eh, y eventualmente uno podría decir, bueno, yo efectivamente tengo un certificado médico, pero no quiero que la universidad se entere necesariamente de el contenido de ese certificado. Yo creo que ahí nunca he visto un caso concreto, pero yo creo que es completamente exigible, o sea, es completamente defendible que tú le pidas a tu médico que te genere un certificado en donde no se establezca específicamente cuál es la causal basado en el secreto profesional. Y luego, en el fondo, a la universidad solo le queda confiar en cuál es el diagnóstico porque lo está dando un profesional habilitado para el ejercicio de la profesión, que no comparte cuál es el diagnóstico propiamente tal porque se encuentra dentro de el secreto profesional. Ahora, un médico probablemente solamente te va a generar eso en la medida en que efectivamente sea un diagnóstico de una característica que pueda, en el fondo, poner en peligro tu integridad o tu intimidad y no necesariamente decir te dolió la guata. Pero perfectamente, es completamente defendible. Yo nunca lo he visto porque estas cosas en el ámbito casuístico operan así un poco al lote, pero yo creo que es algo que ustedes podrían perfectamente defender. Si alguno de ustedes quiere hacer la prueba, yo creo que sería un caso muy interesante. Ya, entonces estábamos viendo que la regla general establecida por el artículo 24 de la ley 19.628 es que los datos de recetas, exámenes y servicios relacionados con salud son de carácter reservado y por tanto solamente se puede acceder al contenido en la medida de la farmacia, del farmacéutico, de otros médicos tratantes o quien sea, en la medida en que se cuente con un consentimiento expreso de la persona y por escrito. Esto por supuesto que nunca se cumple porque generalmente uno va y simplemente lo dice, pero es lo que establece la ley. Las farmacias gozan de una excepción respecto del contenido de estas recetas, pero la ley establece específicamente que nunca podrá ser vinculado con los datos del titular. Y por tanto, cuando yo voy a la farmacia y pido un Rabotril, la farmacia lo que puede hacer es justamente establecer un registro estadístico de cuántos Rabotril se han comprado
pero no puede establecer un registro de, bueno, esta persona dentro de su historial de compras ha comprado tales y tales y tales otros productos. ¿Se cumple eso? La verdad es que no lo sé. Mucha gente dice que no entrega las boletas para que la persona se vaya atrás, porque supuestamente en la farmacia le sacan una la fotocopian, y que cuando tú tienes puntos de la farmacia llegan un registro de cuáles han sido tus compras con el medicamento. Entonces, eso está un poco en un área gris, pero en principio la excepción que tienen las farmacias es solamente para efectos estadísticos y que no se puede establecer este nexo entre paciente y medicamento. Luego están las reglas especiales sobre la ficha clínica, que son bastante recientes, que están establecidas en la ley 20.584, que son muy, muy estrictas. En el fondo se establece que la ficha clínica es de carácter reservado, que solamente puede acceder el titular, sus herederos, una vez que el paciente muere en el fondo, o un tercero cuando haya un consentimiento por escrito ante notario. Y estas, si se fijan, en todos los casos de los datos sensibles, datos financieros, el mayor nivel de protección que se le daba a los datos de carácter sensible es el hecho de que solamente pueden ser tratados bajo 3 causales, que son las que están establecidas en el artículo 10, y siempre se había confiado en este consentimiento previo, informado y por escrito. Pero por ser la ficha clínica un antecedente, en el fondo, tan ligado con la salud de una persona y tan sensible, se establece este requisito extra de que tiene que ser, en el fondo, por escrito y ante notario, que si se fijan es una barrera de entrada bien importante. Y por otro lado, para que ustedes lo tengan presente, este listado establecido en el artículo 13 de la ley 20.584 es de carácter taxativo. Eso es bueno que vengan a clases porque estas cosas yo las digo en clases, pero no las pongo en el PowerPoint. Y luego están la protección de los datos de carácter genético que están establecidos en la ley 20.120, que es la ley sobre deberes y derechos de los pacientes. Y lo interesante es que es el único dato, el dato del genoma humano, que se exige que su almacenamiento se haga de manera cifrada. Vamos a tener una clase especial sobre cifrado. La ley utiliza la palabra encriptado, que en realidad es un anglicismo de encryption, entonces debería decir cifrado en vez de encriptado. Pero básicamente significa que no se puede simplemente almacenar en un disco duro, sino que se tiene que almacenar con algún tipo de protocolo criptográfico que permita solamente a ciertas personas acceder si no cuentan con una llave o algo por el estilo. Es decir, se tienen que almacenar con medidas de seguridad muy, muy alto y es el único cuerpo jurídico en Chile que exige que cierto tipo de información se guarde de forma cifrada y es aquella que es relativa al genoma humano. ¿Preguntas? Sí, profesor. Entiendo que algunos centros médicos llevan como una ficha con todos los exámenes que uno se ha hecho a lo largo en ese centro médico. ¿Eso estaría o no estaría permitido? Porque yo entiendo que eso es como una ficha, es tu ficha clínica. Eso es una ficha clínica. Lo que pasa es que uno tiene múltiples fichas clínicas. En el fondo, si yo me atiendo en una clínica, tengo una ficha clínica ahí, voy a un centro médico, tengo otra ficha ahí clínica ahí, voy a un doctor particular de cabecera y tengo otra ficha clínica ahí. De hecho, ahora hay un proyecto para generar la ficha, la ficha única digital, una especie de repositorio, en donde, porque hay muchos problemas de interoperabilidad, en el fondo, de que uno tiene el historial clínico esparcido por todas partes, entonces tienen que hacer un repositorio centralizado de forma tal que si yo me atendí en 5 clínicas y luego llego a un hospital de urgencia, igual ese hospital puede acceder a la ficha clínica. Por supuesto que se tiene un montón de problemas porque cómo almacenas esa información de forma segura, cómo las cifras, cuáles son los privilegios, bajo qué condiciones, quiénes pueden entrar, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Pero claro, cada vez que tú te atiendes, se genera, a la medida en que se genere un registro, eso es una ficha clínica. Pero yo entiendo que esos datos los tienen todos los doctores, independiente que sean de un área en la que uno no se está atendiendo. ¿Eso sería legal? ¿Que No. tenga un doctor que no tiene que ver contigo? No, solamente a la ficha clínica, o sea, eso pasa en la práctica. Yo tengo amigos doctores que me dicen, Sí, no, si yo me meto en el computador de las enfermeros y los enfermeros y pongo el paciente y me sale. Pero en sí, realidad la sí. ficha clínica solamente puede tener acceso a su equipo tratante. Esas Ah, cosas que ok, pasan en la práctica, pero en la medida en que la ficha clínica es de carácter reservado, solo tienen acceso a su equipo tratante. ya.
Gracias, profe. ¿Sí? ¿Más preguntas? Ya. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos para hacer efectiva todos aquellos derechos establecidos por la Ley 19.628 y en el fondo a dónde quiero recurrir y cuáles son las herramientas que el titular cuenta al momento de hacer efectivas las disposiciones de la Ley 19.628. Y voy a partir haciendo un mea culpa porque alguien en la primera clase de protección de datos personales, creo que fue Sofía, me hizo una pregunta y yo la contesté de forma incorrecta, justamente porque este cuadrito se lo saqué, se lo copié a Rodrigo Moya, entonces no lo había creado yo, eh, porque me había preguntado, bueno, profesor, aquí está el registro de banco de datos y hay dos flechitas, una dice control jurisdiccional y otra dice autoridad de registro. Yo contesté incorrectamente que eso se trataba de que habían dos formas de controlar cuáles eran el procesamiento que los responsables de base de datos estaban haciendo, una es el control jurisdiccional y otra es a través de una agencia administrativa. Pero en realidad lo que hizo aquí Rodrigo es reflejar lo que hoy día ocurre, en el fondo, que es que existen dos tipos de control. Uno es el control jurisdiccional que se hace ante tribunales, y el otro es el registro de las bases de datos que se hace en el registro civil. Entonces, y por eso se los puso en rojito, para que no se queden con la impresión errada que les di en la primera clase, que este cuadro lo que hace es reflejar la actual regulación de protección de datos personales. Entonces voy a explicar ahora cuáles son esos dos mecanismos actuales de protección o de observancia de las reglas, y la próxima clase vamos a hablar del proyecto de ley de datos personales. Entonces el primer mecanismo de control, y la razón por la cual me equivoqué es porque es bien discutible si es efectivamente un mecanismo de control, yo no lo considero mucho un mecanismo de control y por eso yo no lo hubiese puesto en el cuadrito, es que todos los organismos públicos tienen la obligación de registrar las bases de datos que tengan en su poder, en un registro que es administrado por el registro civil. Eso está en el artículo 22 de la ley 19.628. Y eso significa en el fondo que cualquier base de datos o cualquier registro que los organismos públicos generen a propósito de sus competencias tiene que ser declarado en el registro civil. Harta gente llega a la conclusión errada de que eso significa, en el fondo, una exposición de los datos de los titulares, porque, bueno, eso quiere decir que el registro civil tiene todas las bases de datos, y no, porque no es que se registre, no es que se entregue la base de datos completa, o se diga quiénes están incorporados en esa base de datos, sino lo que se hace es registrar la base, diciendo yo manejo, o yo controlo, o yo proceso esta base de datos, y lo que se entrega es solamente el fundamento jurídico de la existencia de la base de datos, se declara cuál es la finalidad, por qué se creó esa base de datos, se establece cuáles son los tipos de datos que se supone o que se pretende almacenar y procesar, y se genera una descripción genérica del universo de personas que comprende esa base de datos. Pero uno no pone los datos mismos. Entonces, por ejemplo, si yo soy el Ministerio de Agricultura y tengo una base de datos con todas aquellas personas que tienen derechos de agua inscritos, bueno, yo voy al registro civil y inscribo y digo, yo manejo esta base de datos que se llama base de datos de titulares de derechos de agua. ¿Cuál es el fundamento jurídico de su existencia? Bueno, en el artículo 20 de la ley 19.628, porque yo soy un organismo público en ejercicio de mis competencias. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, mantener un registro de aquellas personas que tienen inscritos derechos de agua para efectos de políticas públicas relacionadas con el riego. ¿Cuál es el tipo de dato que voy a almacenar? Bueno, el nombre de los titulares de derechos de agua, cuáles son los derechos de agua, cuántos litros por segundo, cuántas veces se ha renovado eh, esa licencia, etcétera, etcétera. Y la descripción del universo de personas que comprende, y esa descripción es, bueno, todas aquellas personas que tengan derechos de agua inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, bla, 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 bla. Pero no se pone ahí, Pablo Biolier tiene este derecho de agua, y Perito de los Palotes tiene este derecho de agua, sino que solamente esta descripción de la base de datos. ¿Por qué es importante que las bases de datos estén inscritas?
y vamos a discutir esto cuando veamos el tema del proyecto de ley, porque si se fijan, esto es una obligación que solo pende respecto de los organismos públicos. Pero los organismos privados no tienen la obligación de registrar sus bases de datos. ¿Qué problema en términos de observancia o en términos de hacer aplicable la ley creen que puede generar que los organismos privados no tengan que inscribir sus bases de datos? Los escucho y recuerden que si nadie es voluntario, yo establezco arbitrariamente un voluntario. Profesor, ¿Sí? como no tienen que inscribir sus bases de datos, pueden tener bases de datos que no estén de acuerdo a la ley y nunca lo vamos a saber. Ya, ese es un problema. Hay un problema con igualdad, por aquí, Sofía. Sí. Piensen en el ejercicio de los derechos. ¿Qué problema podría producir en el ejercicio de los derechos? Profe, ¿Sí? podría ser que si no tenemos el registro o estas personas, estos dueños de base de datos no registran esto, puede ser que después la base de datos cambie de propietario, entre comillas, y la persona cuando quiera accionar contra cierta institución que tiene sus datos, realmente es otra institución que tiene los datos, Ya. La respuesta de otro Antonio está organismo. bien, pero ni siquiera es necesario que se genere esta transferencia, en el fondo. A ver, a mí la ley me entrega el derecho a acceso, rectificación, cancelación u oposición. Pero para hacer efectivo este derecho, yo tengo que recurrir ante el responsable de base de datos. ¿Cómo hago efectivo este derecho si yo no sé quién está manejando mis datos? Pues, por ejemplo, a mí voy a buscar trabajo y en todos los trabajos me rechazan, a pesar de que yo tengo buenos antecedentes. Bueno, quizás anda da vuelta una base de datos con el hecho de que yo soy sindicalista. Y yo quiero que se elimine este dato por no ser relevante, por haber sido obtenido ilegítimamente, etcétera, etcétera. Pero si yo no sé quién es esa persona que tiene ese dato, ¿cómo yo voy a contactarla para exigirle esta rectificación? Entonces es un problema de accionabilidad, por así decirlo. En el fondo, yo tengo que recurrir primero ante el responsable y solicitarle mi derecho, y solamente si ese responsable no me contesta o me niega esta, esta solicitud, recién ahí yo puedo recurrir ante los juzgados de civil, etcétera, etcétera. Y por tanto, si yo no sé quiénes manejan ciertas bases, las bases de ciertos tipos de base de datos, no sé ante quién recurrir. Y aquí Lucas me pone un problema de transparencia. Claro, un problema de transparencia en el sentido de, bueno, yo tengo derecho a el derecho a acceso, pero para hacer efectivo mi derecho a acceso tengo que saber quiénes manejan mis datos primero. Y si esas bases de datos no están inscritas, respecto de quién hago efectivo ese derecho a acceso. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que estas bases de datos de organismos públicos se encuentren inscritas? Justamente es porque en Chile el Consejo para la Transparencia es a quien le corresponde velar por el adecuado cumplimiento de la Ley 19.628 de protección de datos personales por parte de los organismos de la Administración del Estado. Es el artículo 33 de la Ley 20.285, que es la Ley de Transparencia. Eso quiere decir que en Chile contamos con un organismo de control en materia de datos personales, pero solo respecto de los organismos públicos. El problema es que el verbo rector, lo voy a poner en negrita, de el Consejo de Transparencia como órgano de control es muy abstracto. Es decir, velar por el adecuado cumplimiento. Y esta atribución legal de control, que ya tiene un verbo rector que es bastante débil y ha sido interpretado de forma bien restrictiva, no está acompañado de sanciones o de medidas disciplinarias que el Consejo para la Transparencia pueda, en el fondo, aplicar a aquellos organismos públicos que incumplen la ley de sobre 1628. Entonces, por ejemplo,
si una municipalidad empieza a utilizar mecanismos de control biométrico en la vía pública, eventualmente el Consejo para la Transparencia podría decir esto es contrario a la ley 19.628, pero no tiene la facultad para sancionar, no tiene la facultad para establecerle multas, no tiene la facultad para retener los honorarios de un funcionario público, no tiene la facultad para suspender a ese funcionario público de sus funciones, y por tanto, finalmente el Consejo para la Transparencia más o menos se ha limitado a generar oficios, generar investigación, generar recomendaciones, pero no es efectivamente una verdadera agencia de control en materia de protección de datos personales. Eso es respecto de los organismos públicos. ¿Qué pasa respecto de todas las otras bases de datos que se encuentran en manos de terceros o de organismos privados? ¿Cómo hacen efectivo? Porque esto es dentro de la administración del Estado, es decir, la administración del Estado tiene un ente controlador, que es el Consejo para la Transparencia, pero que no cuenta con facultades para sancionar y por tanto es más o menos lo mismo que si no existiese. ¿Qué pasa respecto del proceso o procedimiento que tienen los titulares de datos personales para hacer efectivos sus derechos? Y es un procedimiento especial establecido en la ley 19.628 que se llama de habeas data. Entonces, vamos a ver si están poniendo atención. Señor Javier Espinosa, ¿podría leer el artículo 16? ¿Se escucha? ¿Podría leer el artículo 16? Fuerte y lento. Sí, ¿se escucha? No. ¿Aló? Sí. Artículo 16. Si el responsable del registro de datos no se pronunciare sobre la solicitud del requiriente en 2 días hábiles, o la denegare por una causa distinta de la seguridad de la nación o el interés nacional, el titular del dato tendrá el derecho a recurrir al juez de letras sector civil del domicilio del responsable, que se encuentre en las reglas correspondientes, solicitando amparo a los derechos consagrados en el artículo presente. Ya, muchas gracias. Entonces, en este breve artículo se establece cuál es el procedimiento que tienen que seguir los titulares de datos personales. Entonces, como yo les decía previamente, a propósito de la obligación de registro o la no obligación de registro, los pasos que yo tengo que seguir es, bueno, yo soy un titular. Yo siento que el dato que está siendo almacenado es incorrecto y por tanto quiero rectificarlo. O yo quiero saber qué datos míos tiene esta empresa X o Y. O yo siento que un dato mío está siendo procesado de tal forma y yo quiero suspender o bloquear el tratamiento, el procesamiento de ese dato hasta que en fondo me demuestren que tienen una habilitación para tratarlo. O hay un dato, yo quiero retirar mi consentimiento, o un dato ha sido obtenido de forma ilegítima y yo quiero eliminar ese dato de algún banco de datos o de algún tipo de registro. Es decir, yo quiero hacer efectivo mis derechos ARCO. Lo primero que tiene que hacer el titular es recurrir ante el responsable de base de datos. Y esto se hace de forma súper poco formal. Uno escribe una carta, manda un correo diciendo, mire, ¿sabe qué? De acuerdo al artículo tanto de la ley 19.628, yo tengo derecho a rectificar mis datos y ustedes tienen tal dato malo en su página web, entonces yo quiero que, de acuerdo a la ley 19.628, usted lo modifique. Si ese responsable de base de datos, si ese responsable de banco de datos, se niega a la rectificación, o al acceso, o a la cancelación, o a la oposición, o no contesta dentro de 2 días hábiles, que ustedes se fijan en realidad es bastante poco tiempo, recién ahí se genera un procedimiento de carácter judicial en donde el titular de datos personales tiene que recurrir al juez de letra del domicilio del responsable y en el fondo tramitar un procedimiento sumario en la justicia ordinaria. Y esto genera bastantes problemas en el fondo, de observancia de la ley, lo que significa que los titulares que se vean afectados tienen que recurrir a tribunales. Esto es un poquito lo que pasaba en materia de consumidor. Recurrir a tribunales es una barrera de entrada muy grande, especialmente en casos en materia de protección de datos personales, en donde muchas veces las vulneraciones son más bien pequeñas en materia, en términos individuales,
pero son muy grandes a nivel de sociedad. El derecho del consumidor subsana esa situación con las acciones de clase. Un banco nos cobró a todos 500 pesos de comisión de forma ilegal. Bueno, yo no voy a ir a tribunales por 500 pesos, pero si agarramos a 100.000 personas y hacemos una acción de clase por 500 pesos y nos indemnizan a todos nosotros, bueno, eso vale la pena hacer un proceso y el banco va a perder mucha plata, entonces probablemente cancele ese cobro, entonces eso vale la pena generar un proceso judicial. En cambio, en materia de protección de ¿Profe? datos personales, este proceso de habeas data obliga a los titulares a recurrir de forma individual respecto de sus infracciones, las infracciones de las cuales han sido objeto. Y eso ha hecho que en realidad las veces, o sea, por eso es que la jurisprudencia es tan escasa, porque las veces que se justifica que un responsable, que un titular efectivamente vaya a tribunales, le pague a un abogado, le pague a unos procuradores, le pague a la persona que hace las notificaciones al receptor y gaste toda esa plata para llegar a una condena, en realidad genera una barrera de entrada muy grande. ¿Tiene una pregunta? ¿Aló? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Asumiendo que tengo bastantes causas para para exigir esto en el juzgado de letras. Digamos que tengo bastantes solicitudes que no fueron respondidas. ¿Se pueden agrupar todas ellas en un solo procedimiento para abaratar de alguna forma los costos? En la medida en que sean respecto del mismo responsable, sí. Pero no respecto de distintos responsables, porque lo que dice la ley es que tiene que ser el juzgado de letras del domicilio del responsable. Oh, Acuérdense de claro. derecho procesal, que cuando uno accedía en el fondo, todos los procesos tenían que tener una unidad de la causa, pero también de los intervinientes. Entonces yo no podría demandar por distintas razones a distintas empresas en un mismo proceso. Lucas, Profe, ¿respondes a tu pregunta? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Había otra pregunta, creo. sí, yo, profe. Eh, Quería consultarle respecto a que si es que este impulso procesal se deja a la parte afectada, en este caso a la persona, y en una materia tan específica aparte, y que además demuestra que no es muy efectivo al haber tan poca como jurisprudencia acerca del tema, ¿cómo se planea aumentar la justiciabilidad de la acción, como para que todo esto no sea papel mojado? Y esa es una muy buena pregunta y lo vamos a ver en la próxima clase. Como les decía, el derecho al consumidor solucionó esto a través de las acciones de clase. Lo que se ha hecho en política pública comparada, en Europa, en otros países de Latinoamérica y en fondo lo que es el estándar mundial, es tener agencias administrativas de control. Esta es una especie de derecho administrativo sancionatorio. Es decir, tener una agencia administrativa que sea capaz de ver en primera instancia las reclamaciones, de fiscalizar activamente el cumplimiento de la ley y de establecer sanciones. Y que solamente era un poco como lo que pretendía hacer el CERNAC antes de que el Tribunal Constitucional cercenara sus facultades. Derecho administrativo sancionador. Y tener una agencia administrativa de carácter técnico y de carácter autónoma, independiente, que en el fondo vaya a fiscalizar a la industria activamente, pueda generar antecedentes administrativos, pueda generar regulación sectorial, vea las disputas y también, en el fondo, establezca sanciones. Eso es lo que se pretende en el proyecto de ley, y una de las principales razones por la cual estamos modificando nuestra legislación es porque Chile se encuentra obligado a generar una agencia de protección de datos personales, porque es uno de los compromisos que adquirió al momento de entrar a la OCDE. Entonces esa es la fórmula que se está utilizando y la fórmula que tiene el proyecto de ley, y en la próxima clase vamos a ver cuáles son las distintas fórmulas de agencia de control en materia de protección de datos personales. Pero justamente eso genera que la barrera de entrada respecto de los titulares sea mucho menor, porque yo en el fondo genero una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos Personales, y no necesito abogado, no necesito llevar un proceso, sino que luego esta denuncia se transforma en un procedimiento interno en donde la Agencia de Protección de Datos Personales investiga y sanciona, y solo se transforma en una disputa judicial si hay una apelación a ese pronunciamiento
original de la Agencia de Protección de Datos Personales. Y luego, eso, dentro del procedimiento de Habeas Data, donde en el fondo lo que yo puedo obtener es un pronunciamiento de, bueno, el tribunal accedió, obliga al responsable a acceder a mi solicitud de acceso a la información, o obliga al responsable a cancelar el dato, o obliga al responsable a rectificar el dato acompañado con una eventual sanción. Lo que establece la legislación, que es un reflejo del principio de responsabilidad, es que también se puede entablar de forma paralela, de forma conjunta, una acción indemnizatoria, justamente destinada a establecer una compensación por el daño causado por el responsable al titular. Y esas ambas acciones, la sanción de infracción y el establecimiento de una multa de beneficio fiscal, pero también la acción indemnizatoria, se interponen de manera conjunta y se tramitan de manera conjunta. Entonces aquí les puse un poco de jurisprudencia que hemos tenido a la fecha de los distintos tipos de acciones o de derechos que están establecidos en la ley 19.628. Por ejemplo, la más reciente, que es del año 2019, es respecto del ejercicio del derecho a acceso. Y era una persona que había sido parte dentro de una disputa judicial en materia de familia, y dentro de esta disputa se había ordenado la realización de pericias de carácter psicológico. Y luego de la sentencia, la persona dijo, bueno, pero yo quiero tener acceso al resultado de estas pericias que tuvo el juez en fondo a la vista al momento de decidir, y como se le denegó el acceso al archivo de estas pericias, lo que dijo esta persona es, bueno, yo recurro de protección porque resulta que yo soy el titular de estos datos, son datos de carácter sensible, de los cuales yo soy titular, y como yo soy titular, hago ejercicio de mi derecho a acceso. Y finalmente la Corte, esta persona recurrió a través del procedimiento de Habeas Data, y la Corte dijo, bueno, sí, esta persona efectivamente tiene derecho a acceso porque estos datos se refieren a su persona, independiente que hayan sido generados a partir de un procedimiento de carácter de familia. Camila, las sanciones las vamos a ver en la siguiente diapositiva, así que no te preocupes. Pero son básicamente la sanción indemnizatoria, está la multa, que es de beneficio fiscal, y en el fondo lo que puede hacer lo que puede hacer el tribunal es decir, acceder a la solicitud del titular. Y la solicitud del titular siempre tiene que ver con los derechos del titular. Entonces puede acceder al derecho a acceso, al derecho a rectificación, al derecho a oposición o el derecho a cancelación. Entonces son esas 6 cosas. Los derechos ARCO, acceder a alguno de los ejercicios de los derechos ARCO, multa y la acción indemnizatoria por daños patrimoniales o morales. Entonces, finalmente, la Corte de Apelaciones, en esta apelación al proceso de Habeas Data, permitió el acceso a estas pericias psicológicas justamente porque esta persona era el titular de esos datos de carácter sensible, y como titular siempre tiene derecho a acceder a sus propios datos. Luego, una jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2015 estableció una indemnización a varios clientes del Banco Santander. Y esto es un caso bien interesante porque no es un caso de una base de datos digital, sino que al Banco Santander se les cayó de un camión un montón de papeles. Y en la carretera alguien encontró papeles y papeles y papeles y papeles, y eran puros antecedentes de sus propios clientes. Entonces habían montones y montones de papeles que se le habían caído un camión de Santander, en donde estaban los estados de cuenta y un montón de datos de carácter financiero de varios clientes del Banco Santander. Entonces lo que hizo la ONG Datos Protegidos, que es una ONG que se dedica específicamente a este tema, que yo recomiendo mucho que lo sigan, es que estableció una acción de Habeas Data en donde interpuso de forma conjunta una acción de indemnizatoria, y finalmente por este principio de responsabilidad, la Corte de Apelaciones en el fondo llegó a la conclusión de que el banco había infringido su deber de resguardo respecto de esos datos y el deber que tienen de mantener reserva de los mismos, y como esto había generado una exposición de datos de carácter sensible, de carácter financiero de sus clientes, el tribunal decretó
el establecimiento de una multa de 2 millones de pesos por cliente por el daño que se les había generado. Y finalmente, una un poquito más antigua del año 2001, que es una acción de habeas data por solicitud de derecho a cancelación, que fue rechazada, era respecto de datos personales dentro del portal del Poder Judicial. Y esto fue justamente cuando el año 2001 fue cuando se inauguró el portal digital del Poder Judicial, que permitía, en el fondo, ustedes lo conocen porque probablemente lo utilizan, permitía, o sea, permite hasta el día de hoy, revisar el estado de las causas a través del portal del Poder Judicial. Y lo que dijo esta persona es, bueno, pero yo en el fondo tengo una causa pendiente por reconocimiento de filiación, y resulta que si alguien pone el root de mío o el root de mi hijo en el portal del Poder Judicial, puede acceder a todos los expedientes dentro de ese procedimiento, y eso efectivamente vulnera mis derechos porque expone datos de carácter sensible, etcétera, etcétera. En ese momento lo que dijo la Corte es, esa información no se está exponiendo de forma indebida porque esos antecedentes son exactamente los mismos que se encuentran en la carpeta que se está tramitando dentro de los juzgados de familia. Esto fue previo a la reforma, y por tanto, si esos antecedentes son públicos en términos de su formato de papel, eso es cualitativamente equivalente a hacerlos públicos en su formato digital. Finalmente, por supuesto, de que se cambiaron las reglas después de muchos años del portal judicial y ya no se puede buscar por root, las causas de familia solamente pueden acceder a aquellas personas que tienen acceso a al portal interno, pero en ese momento el Poder Judicial llegó a la conclusión errada de que en realidad en la medida en que fuese pública la carpeta, entonces esos mismos antecedentes daba lo mismo que fuesen públicas a través del portal electrónico. Entonces es un caso de jurisprudencia donde se rechazó la interposición de una solicitud de cancelación a través del procedimiento de habeas data. Y aquí está la respuesta a la pregunta de Camila. Las sanciones establecidas por la ley 19.628 son multas de 1 a 10 UTM o 1 a 50 UTM cuando se trata de datos de carácter sensible o de carácter comercial. Si se fijan, las multas son muy, muy bajas. 50 UTM es lo máximo, y eso es un equivalente a 2.461.000 pesos. Y si una empresa le dice, mira, las personas que tú puedes afectar haciendo un tratamiento indebido de sus datos, primero tienen que realizar un procedimiento ante tribunales, y en el caso de que ganen, la mayor multa que te pueden interponer es de 2 millones de pesos, las empresas dicen, bueno, entonces significa que yo puedo hacer más o menos lo que quiera, porque primero me tienen que demandar ante tribunales, y cuando eso se llegase a ganar, la multa es 2 millones de pesos. Y empresas Profesor, de este nivel de tamaño pueden agarrar 2,5 millones de pesos e incorporarlo dentro de sus costos. ¿A qué voy con esto? Es que hoy día las sanciones no son disuasivas. En la medida en que se pueden incorporar como costo de operación, no disuaden a los agentes de la industria o del mercado de decir, bueno, yo voy a cambiar mi comportamiento porque si me establecen una multa, eso me duele tanto que me deja de salir a cuenta generar este tipo de tratamiento de datos. ¿Hay una pregunta? sí, la multa de 2 millones de pesos es por como la infracción general de no haber respetado la ley, o puede ser una multa de 2 millones de pesos por cada dato que se compartió o cada dato que no se borró, como No. considerar cada dato como una infracción. No, es por la infracción general. En el fondo, yo genero, por ejemplo, yo interpongo una demanda por el procedimiento de habeas data exigiendo la cancelación de un dato, porque su tratamiento no cuenta con una causa de habilitación. El responsable de base de datos me niega esa cancelación, diciendo que ellos sí estaban habilitados por X e Y razón, y por tanto yo recurro al juez de letras. El juez de letras llega a la conclusión de que efectivamente ese tratamiento era ilegítimo. La máxima multa que puede establecer por esa infracción es 2,5 millones de pesos.
Ok, pero si recurren 20 personas, por ejemplo, ¿también esa es la multa máxima? ¿O son 2 millones por persona? Esos 2,5 millones de pesos por persona. Ah, ya. Porque en el fondo aquí no es una acción de clase, en el fondo son en teoría procedimientos individuales. Ya. Gracias. Profesor, ¿Sí? ¿y el proyecto de ley actualmente tramitándose consigue de alguna forma incrementar este tipo de multas? O sea, me imagino que planea incrementar este tipo de sanciones, pero a lo que voy es si va a considerar, como decía mi compañera previamente, cada dato como una divulgación propia o seguirá considerándolo como una clase de divulgación. Lo vamos a ver en la próxima clase. Más que por cada dato, lo que hace el proyecto de ley es establecer multas diferidas dependiendo del tipo de infracción, de la naturaleza de los datos, de su volumen, del tipo de empresa, y ahí todavía no estoy, el proyecto de ley está en tramitación, entonces todavía hay una discusión de la forma de calcular esa multa. Si va a ser un monto fijo, como está establecido hoy, pero de un carácter mayor, o si podría ser, como en la legislación europea, un porcentaje de los ingresos de la empresa. Que podría, eso como es en libre competencia. Y el momento que tú sancionas con porcentajes, las multas pueden ser muy altas, porque si tú sancionas a Facebook con un 1% de sus utilidades, eso es mucha plata. Luego hay sanciones por el retraso Ok, de gracias. las sanciones, y hay una regla especial para sanciones a funcionarios públicos que permite la suspensión del ejercicio de sus cargos. Y, como les contaba, esta acción indemnizatoria puede ser interpuesta de forma conjunta para indemnizar los daños morales y patrimoniales. Este procedimiento paralelo también es de carácter sumario y se tramita en conjunto con el procedimiento de habeas data respecto de la infracción, en donde la prueba se Pero aprecia profesor, conciencia por el juez, y el monto de las indemnizaciones es establecido de manera prudencial en función de los daños patrimoniales y morales que son causados al titular. ¿Sí? ¿Emma? 10 minutos. Que si es que se logra ganar el habeas data y adicionalmente la acción indemnizatoria, ahí no podría ser una suma relevante. Dependiendo, porque en el fondo, primero podría ser una suma relevante en la medida en que la acción indemnizatoria sea elevada. Y ese monto siempre es establecido de forma prudencial por el juez. Pero la acción indemnizatoria es el monto de dinero de indemnización que se le establece al titular, mientras que la multa es de carácter fiscal. Entonces van a ir a dos personas distintas. La multa siempre va a Sí, ser pero entiendo eso, pero la multa igual siempre va a ser bajo como el monto la máximo unión, establecido por ley. ¿Aló? sí, no, pero la unión de tanto la acción indemnizatoria, sí sé que van a diferentes sujetos, pero el punto es que el monto total al final podría ascender a ser muy alto. Obvio que depende, pero podría hacerlo. Sí, claro, lo que pasa es que muchas veces puede haber un tratamiento indebido de datos personales que no necesariamente signifique un daño patrimonial o moral a sus titulares. No Entonces, sé, en el fondo, entiendo. yo siempre que se me genere un daño, tengo responsabilidad extracontractual. Entonces yo respecto pucha, de un mall, de respecto de mi compañía de agua, siempre tengo derecho a exigir una indemnización si se me genera un daño patrimonial o un daño moral. Entonces aquí la única ventaja que tengo es que tengo un procedimiento sumario que en realidad no es tan sumario. El grueso de la parte disuasiva de las sanciones viene dado por la multa, porque la multa va por los incumplimientos a la ley y no requieren necesariamente de la generación de un daño patrimonial o un daño moral. Entonces es la parte de la multa cuyo monto excesivamente bajo no resulta disuasivo. En el caso de la indemnización es más bien una aplicación de las reglas generales del derecho con un procedimiento que es sumario. Gracias. ¿Eso responde a la pregunta? Gracias. ¿Emma? Ah, sí, perdón, gracias. Sí. Pero sí, efectivamente, si yo soy capaz de demostrar que el daño que se me hizo es efectivamente muy alto, yo voy a recibir una indemnización muy alta. Ahora, en Chile no tenemos la figura de los daños punitivos. A mí se me indemniza
hasta la extensión del daño que se me produjo, nunca más del daño que se produjo. Y por Sí, último, pero me imaginaría que si... ¿sí? No, que si fuera, no sé, un leak de información muy sensible, sí podría ser bastante alto el monto. Sí, claro, pero siempre de carácter indemnizatorio. En derecho Sí. civil continental, generalmente no se permite a la persona pagársele más del daño que efectivamente se produjo. Entonces el monto puede ser alto, pero Sí, no, siempre pero tiene digo, que ser indemnizatorio. pero como en cuanto a daño moral, ¿no? Tanto patrimonial como moral. Ya, gracias. Ya, y solo para terminar, tengan presente esta diapositiva, yo sé que estamos en la hora, tengan presente esta diapositiva que compara el habeas data con el recurso de protección, que es justamente otro de los vehículos procesales respecto a los cuales las personas pueden reclamar en materia de protección de datos personales antes a través del artículo 19, número 4, por la protección de la vida privada, y ahora a través de la consagración del derecho a la protección de los datos personales como derecho fundamental autónomo. Y por tanto tienen dos mecanismos, el recurso de protección y el habeas data. Yo les puse esta tabla comparativa justamente para que ustedes se fijaran de cuáles eran las características de cada uno. Es mucho más utilizado en Chile el recurso de protección porque es mucho más expedito, pero el recurso de protección no permite exigir una indemnización, mientras que el procedimiento de habeas data sí lo permite. Así que muchas gracias, disculpen que me haya extendido un poco, partimos un poco tarde de la clase, así que espero que tengan una buena semana y mándenme sus preguntas ahora por interno, por el chat, si tuvieran alguna duda durante la clase. Yo voy a subir el video YouTube para todas las personas que no pudieron asistir. Así que muchas gracias por su atención. Traten de conectarse más a las 2:30 justo, porque estamos partiendo siempre todas las clases como 6 o 7 minutos tarde. Muchas gracias y que estén muy bien. Y cuídense mucho y cuídense a los suyos. Chao, profe, gracias.